familia, bienvenidas a este su programa Nunca Solas. Hoy hablaremos sobre una parábola que nos advierte sobre las circunstancias y las actitudes que podrían impedir que cualquier persona que haya recibido el mensaje del Evangelio produzca una buena cosecha. Hoy hablaremos sobre la parábola del sembrador. Bueno, chicas, esta parábola nos las han enseñado desde que estábamos pequeñitas, ¿no? Los que fuimos a la escuela dominical nos han estado siempre instruyendo sobre esta parábola y de hecho aparece en 3 evangelios, en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas. Y pues se refiere con respecto a los tipos de tierra en la que cae la semilla. Pues hoy vamos a tratar de desarrollarlos para poderlos comprender un poco mejor. Si pues alguna de nuestras amigas no la había escuchado, no le había puesto la suficiente atención a esta parábola, pues ahora pueda comprenderla mejor. Vamos a leer la que está en el libro de Lucas, está en el capítulo 8, versículo del 4 al 8. Y lo voy a leer así un poquito, solo para comprenderlo. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, que oiga. Hasta ahí. Vamos a tratar de explicarlo. ¿A qué se refiere la semilla en esta parábola? Está claro que cuando llegamos al Señor, algo sucede en nuestras vidas. Quiero decir que cuando tenemos un encuentro personal con Dios, pero no a todo el mundo le resulta de igual manera, ¿no? Evidentemente, pues cada uno cuenta su experiencia, ¿no? Pues yo cuando llegué al Señor me sucedió esto, hubo un quebranto, aunque viene siendo parecido en cuanto a que ha habido un quebranto en tu vida, has reconocido tus pecados, te sientes pecador delante de Dios y hay un arrepentimiento y pides perdón por todos los pecados y aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿no? Y yo creo que a lo largo de la historia o a lo largo de la vida de cada uno, cuando uno llega al Señor, sucede ese encuentro, ¿verdad? Sucede eso. Pero después hay un proceso, ¿no? Para que, quiero decir, ha sucedido que gente que quizás a la par tuya, ¿no? Por poner un ejemplo, a la par tuya ha llegado al Señor y ha tenido ese mismo encuentro que tú tuviste o que yo tuve ese día, y a lo largo del camino o al tiempo se ha ido apartando, sigue su vida, ha cambiado su vida, vuelve otra vez, en definitiva ha dejado a Dios de lado, ya no sigue a Dios, no. Entonces yo creo que la parábola del sembrador habla un poco de eso, ¿no? De cuál es el proceso, ¿no? Que sucede en nuestras vidas una vez que tenemos ese encuentro, ¿no? Es decir, esa semilla, está claro que el sembrador es Dios, ¿no? Es el que siembra y es el que, sucede ese proceso de cuando uno siembra y luego germina y brota una planta y después hay un fruto, etcétera, ¿no? Todo ese proceso, ¿no? ¿Y qué sucede en personas que no llega siquiera a brotar la planta, ¿no? Simplemente se queda? Entonces yo creo que la parábola del sembrador nos marca un poco o nos dice qué es lo que sucede en ciertas personas, en algunas vidas, para que esa planta y ese fruto no llegue hasta el final, ¿no? Y yo algo que quiero enfatizar y marcar es cuando dice: el que tiene oídos para oír, que oiga. Parece una frase, como un final, ¿no? Algo sí, de una historia, ¿no? Pero para mí tiene tanta importancia como el resto del relato. ¿Por qué? Yo recuerdo una vez, hace tiempo, que a mí el Señor me habló de algo que estaba sucediendo en mi vida, ¿no? Y era un tiempo como un poco de desierto, digamos así, ¿no? Y
Y recuerdo que el Señor me recordó esto, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué quiere decir? Que a veces es como decimos coloquialmente, por uno me entra y por otro me sale. ¿Qué quiere decir? Que no estoy haciendo ni caso, ¿no? ¿A qué? A las enseñanzas, a aquello que Dios me está mostrando, ¿no? Entonces era un poco como que el Señor me recordaba, el que tiene oídos para oír, es decir, no tener únicamente por la oreja, ¿no? Por llevar ahí algo, ¿no? Como llevamos los ojos o cualquier otra cosa de adorno, ¿no? Sino que le demos la utilidad, ¿no? Es decir, que comprendamos, que hagamos la palabra nuestra, ¿no? Es decir, es la importancia, el que tenga oídos para oír, que oiga, la importancia que tiene el escuchar la palabra, y no solo escuchar, que te entre y te salga por otro, sino que la hagas rema en tu vida, ¿no? Que la hagas y que la lleves a cabo, ¿no? Es que no vale solamente el hecho de escuchar, sino, porque todos escuchamos, sí. Pero si no, el que tenga oídos para oír, obviamente escucha, pero que oiga, yo creo que se refiere y que lo cumplas, que lo entienda, o sea, que no solamente lo que lo escuches, mucho, ¿no? Sino que te pares a analizarlo, que no sea solo... Ajá, que lo escuche y que lo entienda, que lo comprenda lo que se está diciendo, claro. Y que lo atesore, ¿no? Que lo guarde. Y así, de esa manera, lo llevas a cabo. Eso, yo creo que eso es lo que significa el que tenga oídos para oír, que oiga. Que al final, si tú escuchas, lo recibes, lo comprendes, o por lo menos lo recibes, lo llevas a cabo. Eso es un poco como cuando tú le dices a tu hijo, recoge la ropa que te dejé ahí encima, vuelves a pasar y sigues viendo la ropa ahí, ni siquiera te escuchó, se lo repites por segunda vez. O sea, te dan ganas de decirle, si tienes oídos para oír, oye, no, pero, y es porque no, te está oyendo, pero por uno le entra, por otro le sale. Es como decir, ya te he oído, pues si ya me has oído, hazlo. No, me has oído, pero no lo has recibido, no lo llevas a cabo porque, o muchas veces le repites las cosas y le dice, pues no te oí, claro, no escuchaste, y muchas veces nos pasa eso con el Señor, ¿no? Que nos habla y no estamos atentos y no escuchamos. Sí, pues precisamente el sembrador es Dios. La semilla es la palabra, el Evangelio. Y las tierras son las diferentes circunstancias que ocurrieron durante la parábola, que son 4, son el tipo de personas que reciben la palabra. La primera es interesante porque dice que cayó junto al camino. ¿Cuál sería ese tipo de persona cuando llega la palabra y que las aves se lo comen y ni siquiera da fruto ni nada? Yo creo que son los típicos que lo escuchan, pero les da igual. Esto no es para mí. Rechazan. O no, sí, eso, te lo ponen ahí a un lado y dicen, mira, entonces, que es también una forma, ¿no?, de que él ya lo tiene de decir, pues es más fácil de quitar de aquí. Lo barres con la escoba, coges, que es más fácil de quitar, como le ha caído en tierra, y te lo quitas. Y de eso pasa mucho. Cuando estamos en la iglesia, que hablas con gente, igual que ha sido la primera vez que asiste, tú ves que están sentados, están escuchando la palabra, pero luego nadie que sale de la iglesia dice, como dice, ¿no? Y estás contenta por aquí, te sale por aquí, y si lo he oído no me acuerdo. Y yo creo que es ese tipo de persona que describen en esa palabra, ¿no? Cuando cae en el camino, o sea, es que ni siquiera cae en la tierra, o sea, cae en el camino, que yo creo que es una zona súper fácil de que las semillas acaben esparcidas, que se la coman los bichos y que sea fácil de quitar, es más fácil que en la tierra. De hecho, ni siquiera germinó, o sea, ni siquiera puso raíces, o sea, echó raíces la semilla, o sea, no hizo absolutamente nada, simplemente cayó en seco. Y pues lo que tú dices, es el tipo de persona que escucha la palabra, pero la rechaza de alguna forma, ni siquiera germina. No hay un convencimiento, no hay un cambio, no hay, o sea, realmente yo creo que es también el tipo de personas que cuando se va a evangelismo y se evangeliza, escucha, eso estaba pensando, pero ya está. No pasa nada. O sea, no hay un sentir, no hay ni siquiera un despertar de querer saber que no le toca nada. o le llama la atención, aunque sea. No, simplemente cae y, bueno, pues vale. Ese es el tipo de personas que... Sí, yo creo que es un poco eso, más personas que se dejan llevar por las emociones. Tienen ese encuentro con el Señor, o por lo menos emotivamente, ¿no? Son más por emociones. Ay, sí, escucho la palabra de Dios y algo sucede, ¿no? Porque está claro que la palabra de Dios dice que no cae vacía, o sea, que no vuelve vacía. Pero es ese momento, algo emotivo, ay, qué bien me siento y tal, pero cuando luego salgo, mi vida es la de siempre, no hago caso, o sea... Sí que es en el momento donde sí, estás, es un poco
que se dejan llevar por emociones y, como dice aquí, luego vienen los pájaros, ¿no? O Sí. las aves del cielo, o sea, el diablo y roba lo que... porque ni siquiera ha brotado, ¿no? Ni siquiera... no han tenido ese encuentro personal con Dios, ¿verdad? Sí. Luego está la otra tipo de tierra que es que cayó, a ver, cayó sobre la piedra y nacida se secó. Dice que es el otro tipo de tierra, que la semilla cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Claro, es que la piedra... Yo sí que he visto flores que crecen en la piedra, pero son en grietas, donde siempre hay un poco de arena, siempre hay algo... Pero es que en una piedra es imposible que de la misma piedra nazca una flor, porque no tiene de dónde... Pues la sustancia que tiene la tierra para que crezca esa semilla no está. No es un lugar apto para que esa semilla pueda fortalecer. Y yo creo que hay muchos corazones, ¿no?, que nos podemos encontrar así, que están duros como piedras, igual por las situaciones que han pasado en la vida o por circunstancias, ¿no? Y al final, aunque la palabra de Dios llega a sus vidas, pues, a través de un hermano o a través de, pues como estabas hablando tú antes, del evangelismo, tienen el corazón tan duro que es que aunque haya recibido la palabra, es que es imposible que crezca ahí porque tú, para sembrar... Mi abuelo, que ha tenido toda su vida huerta, y yo le veía todas las mañanas bien temprano ir, tenía que trabajar la tierra, ablandarla, echarle agua, para que las semillas y lo que él iba echando ahí, eso pudiese crecer. Si él hubiese solo sembrado la semilla y la tierra se hubiese quedado sin trabajar... Ya. Y voy a leer esta otra parte. Como es la misma parábola, está en los 3 evangelios, en el libro de Lucas solo dice eso, que cayó en tierra, que se secó por la humedad. Creció, pero se secó porque no había humedad. En Mateo dice que la misma parte, dice que cayó en pedregales, ya lo dice Claro. diferente, ¿no? Lo cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, o sea que Claro. Brotó de inmediato. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Ya lo dice un poco más explícito, que yo creo que es el tipo de persona que recibiéndolo, nosotros le decimos, a ver, no sé cómo compararlo, nosotros le decimos llamarada de tusa, porque la tusa es lo que envuelve la mazorca. Sí, la hoja verde. La hoja esa. verde, pero cuando está seca, tú le das fuego, Sí. enciende, pero un fuego enorme, pero de inmediato se seca otra vez, porque solamente es... no, Es el fogonazo, ¿no? Solo es el fogonazo. Pues yo creo que esta categoría de la segunda semilla, que la segunda parte donde dice que la semilla cayó en pedregales o cayó en piedra, dice que creció, o sea que de hecho, nació, germinó, pero el sol la secó y murió. Entonces yo creo que es el tipo de personas que les pasa esto, que escucha la palabra, la escucha, la comienza a poner en práctica, comienza a crecer, pero de repente viene alguna dificultad o no sé, yo creo, eso que habla de los pedregales, a mí me parece que lo que habíamos hablado en otras ocasiones con las piedras de tropiezo, Sí. que puede ser que haya pecado y que de alguna forma eso le desmotiva o porque no hay suficiente raíz, porque no hay suficiente Es que profundidad. nos pasó en la casa en la que vivimos, que delante de la casa hay como un pequeño jardín debajo de la ventana. Y había muy poquita tierra cuando llegamos allí a vivir y toda la parte de abajo de la tierra estaba llena de piedras. Claro, no lo supimos hasta después. Y se plantó ahí, había una palmera, había aloe vera, que dices, bueno, y se secaba y no había manera. ¿Y por qué? Porque al final tuvimos que añadir más tierra, ir quitando las piedras, porque te das cuenta que cuando hay piedra no deja que la raíz crezca. Porque choca y no deja que la raíz vaya creciendo. Y yo creo que también los problemas cuando la gente tiene problemas y al final no los llevas al Señor y no dejas que esas situaciones, al final el Señor sea quien tome el control, yo creo que al final se van haciendo tan grandes que no dejan, ¿no?, que la palabra vaya creciendo y va haciendo tope. Yo creo que muchas veces nos hemos dado cuenta, nos ha pasado a nosotros también, ¿no? Cuando conocemos a Dios, estás en ese fuego, en ese primer amor, que bien, he conocido a Dios, incluso decides bautizarte y todo. Y en las charlas que damos para cuando las personas que se van a bautizar, siempre hay como una advertencia, ¿no? Pues bueno, ahora te vendrá la prueba, ahora vendrá porque siempre... pero bueno, mantente firme, busca al Señor, etcétera, ¿no? Y sí es verdad que
ves, ¿no?, como personas que han tenido ese fuego y ves que cosas que ves cambio en su vida, que realmente hay gozo y con ganas de seguir a Dios y de hacer su voluntad, y de repente, después de haberse bautizado, pasa un tiempo y ya no vuelves a ver a esa persona. ¿Y qué pasó de esta? Y evidentemente es eso, llegan las pruebas a tu vida. Dice el sol que quemó la planta, ¿no? Es decir, es cierto que a veces vienen pruebas muy fuertes, porque sí que esa fe tiene que ser probada también, ¿no? Tú has dado esos pasos, has dicho, Señor, yo quiero seguirte, te acepto como Señor y Salvador, quiero hacer tu voluntad en mi vida. Y él dice, bueno, pues vamos a ver si es así, ¿no? Si lo dices de boca para afuera o realmente en tu corazón es así, ¿no? Y cuando llega esa prueba de fuego, ¿no?, a nuestras vidas, realmente ahí es donde se pone en práctica si realmente esa fe. Y evidentemente cuando cae en pedregales y la raíz no es profunda, quiere decir que es como esa parábola también del que edifica la casa en la arena, ¿no? Y viene vientos, tempestades, pruebas, tormentas, dificultades, ¿no? Y el agua se lleva a la casa, ¿no? Y se queda la arena limpia, ¿no? Sin embargo, la que está en la roca, ¿no?, la que está firme, la que se agarra, ¿no?, sus raíces son fuertes y firmes, ¿no? Es más difícil de echar abajo, ¿no? De hecho, hablando de agricultura, Sí, como le gustan las plantas. No, yo recuerdo en casas que he vivido árboles de estos centenarios que tienen un tronco gigante, ¿no? Y por X razón, lo que sea, tienes que quitarlo porque te estorba, por lo que fuera, y de repente hay algunos que te das cuenta de que es fácil quitarlos, incluso les ves un tronco gigante, fuerte, y dices, uff, para tirar esto va a ser... Pero de repente cuando lo talas y quitas, ves que en el medio está podrido, está hueco, sus raíces no han sido profundas y casi que prácticamente con una pala lo haces así. ¿Por qué? Porque no arraigó. Y por el contrario hay otros que realmente han arraigado fuertemente sus raíces a la tierra y tú quieres quitarlo y no hay manera de quitarlo porque ni con, no sé, con líquidos que puedan exterminarlo ni nada, porque incluso consigues arrancar y aún sus raíces siguen extendiéndose y siguen brotando ahí, ¿no? Y la diferencia entre uno y otro es eso, ¿no? Espiritualmente yo creo que aquel que ha hecho que sus raíces se agarren a la palabra de Dios y al Señor mismo, es cierto que es mucho más difícil quitarlo del medio, ¿no?, por muchas intentonas que el enemigo o que nosotros mismos en nuestra vida, ¿no?, pues sucedan acontecimientos, es difícil que pueda ser arrancado, ¿no?, del Señor. Me gusta, es que estaba leyendo antes aquí y lo he remarcado porque me gustaba, dice, el tropiezo no es causado porque la aflicción sea muy pesada como para poder soportarla, porque, bueno, ya sabemos todos que en 2 Corintios 4:17 dice, bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero dice, bueno, eso, que la aflicción será fácil y no más de la que podamos soportar. Dice, sino que es causada porque no estamos dispuestos a demostrar ni siquiera la más mínima resistencia frente al diablo, por eso se cae inmediatamente. Está hablando de este tipo de gente, ¿no? Ajá, sí. Que al final es que dices, en cuanto te viene la mínima, en medio de poner resistencia, dices, no puedo, venga, va, ya está, se acabó. Y al final lo que has estado escuchando, ¿no?, pues que lo has cogido con alegría en un principio y dices, pues sí, es verdad, en cuanto sales a la mínima dices, mira, yo me rindo, me da igual. Sí, es como dice aquí, dice, al momento reciben con gozo la palabra, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, ¿no?, pues luego tropiezan muchas personas que han ido en esa emoción y eso, mira, he conocido al Señor, mi vida ha cambiado, a familiares y inmediatamente, mira, tú estás loca, anda, vete por ahí, que te has vuelto una monja, o yo qué sé, te dicen cosas ofensivas incluso. Sí, cosas que a ti te duelen. Y a la primera de cambio te vienes abajo y dices, bah, pues igual es verdad, igual no, ha sido todo emocional. Bueno, pues ya ahí solo llevamos 2 clases de tierra. Tenemos que hacer como 2 programas, ¿sabes? Bueno, no, pero que está muy interesante con respecto a
La primera que dijimos que es la persona que escucha, pero por un oído le entra y por el otro le sale. La segunda es justamente la que hemos estado hablando con respecto a recibe la palabra con gozo, empieza a servir, empieza a crecer, pero de enseguida viene el primer problema y ¡pum!, se desinfla y ya, no sigue más. Luego está la tercera categoría, que es el que cayó entre espinos, Sí. que yo creo que es muy parecida a la primera, solo que, porque dice que creció, pero que los espinos lo ahogaron y no dio fruto. Yo no creo que sea igual a la No, yo también, yo primera. creo que es diferente. Yo creo que tiene una diferencia. Quiere decir que la que estuvo en Pedregales como que no llegó a profundizar la palabra. Sí. Esa persona no llegó a tener... Tuvo un encuentro personal, pero no fuerte. llegó a tener experiencias con Dios, ¿no? Sin embargo, yo creo que la que cayó entre espinos sí llegó a tener, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que dice que los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias, o sea, es decir, hay otras cosas que ocupan tu corazón más importantes, que tú le das más importancia, ¿no? Yo creo que cuando tú tienes ese encuentro personal con el Señor, hay un altar en tu corazón, ¿no? Al que dedicas ofrenda cada día al Señor, ¿no? Y ese altar, ese lugar, es el que tú le das a Dios, ¿no? Como señorío, como Señor de tu vida, ¿no? Sin embargo, cuando en ese altar ocupa otras cosas que no es Dios, ¿no? Cuando ese altar es ocupado, pues, como dice aquí, las riquezas, codicias, los afanes, dice que ahogan la palabra y la hacen infructuosa, es decir, que hubo un tiempo en el que sí hubo un fruto, pero cuando es un poco como cuando el diablo le dice a Jesús, dice, si te arrodillares, ¿no?, yo te daré todo esto, ¿no? Y digamos que caes en esa tentación, ¿no? De decir, no, al final pones las demás cosas más importantes que el Señor, lo pones en primer lugar. Igual no tiene por qué ser riquezas, a veces no, otras cosas. Es decir, la familia, en ese altar que tiene que ocupar la presencia de Dios en tu vida, digamos que lo ocupa. A veces hay personas que pueden ser riquezas, pueden ser afanes. Yo creo que dentro de los afanes cabe, pues eso, pues cosas, no sé, amigos, familia, la diferencia que radica de la que cayó en los Pedregales con la que cayó entre espinos es que esta creció, o sea, que esta porque dice que tuvo la creció. oportunidad de poner raíz y crecer, lo que pasa que pero al final, la ahogaron. Lo que pasa es que al final pones otras cosas en primer lugar y al final el Señor baja y lo demás va subiendo. Es decir, que ese sacrificio de alabanza, de adoración que tú das a Dios, hay otra cosa. Es como diciendo, si tengo tiempo, me dedico al Señor, si tengo tiempo... Ya, dejas a Dios en segundo plano. Luego, la última categoría es la que cayó en buena tierra. Y dice que esta fue fructífera. Esta cayó en buena tierra, dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno, según el libro de Mateos 13:8. Y es prácticamente justamente los cristianos que están perseverando, que escucharon la palabra, crecieron sus raíces, crecieron ellos espiritualmente y comienzan ya a dar fruto, a llevar fruto. Y esto me recuerda a cuando yo entregué mi vida a Jesús. Me recuerdo que fue en un retiro. Fuimos 15 chicas a ese retiro y de las 15 al siguiente culto llegamos solo 13. Luego al siguiente ya solo llegábamos 10. Por un tiempo estuvimos llegando solo 10. Luego ya solo éramos 7. Luego ya eran solo 5. Y al final solo me recuerdo que quedé yo, de todas las que habíamos ido, de 15. Entonces, eso es como los 10 leprosos, ¿no? Entonces quedó una, ¿no? Al final solo quedé yo. Menuda comparación. Después de casi como de 2 o 3 años de que estuve sirviendo en la iglesia, al final de todo el grupo solo había quedado yo. Y yo me preguntaba dónde estaban estas amigas, dónde estaban que habían ido conmigo y que yo había visto el mismo toque del Señor con ellas, pero no pasó esto justamente, que al final la tierra en la parábola son los corazones, el tipo de corazón a donde llega la palabra. Y pues unos no la reciben, otros la reciben con gozo, pero a la primera aflicción ya
Enseguida echan la toalla. Se echan la toalla. La cuarta son los que la reciben, comienzan a perseverar, comienzan a crecer, pero lo demás lo agobia y termina poniendo al Señor en segundo plano. Y la última pues es esta, esperamos que seamos nosotros buena semilla. Y que, bueno, más bien que seamos buena tierra, porque la semilla siempre es buena. Sí, eso te... La semilla siempre es buena, la tierra, que seamos Sí, buena está tierra. claro que en esta parábola habla de la tierra, de los problemas que hay en la tierra. De los corazones. La los semilla es la corazones. misma. Así que bueno, pues este ha sido el programa de este día, amigas. Espero les haya gustado. Pueden llamarnos a nuestro teléfono o escribirnos al 618 73 72 33 o escribirnos a nuestro correo electrónico nuncasolas@solidarietv.com. Ha sido un gusto y hasta pronto.